Buenas tardes, buenos días para América, para México, para Sudamérica y Centroamérica también. Bueno, sí, en los horarios hay una diferencia de 7 horas ahorita con España. Pues bienvenidos a esta sesión la primera del mes de febrero, ¿sí? Vamos muy rápido, ¿eh? Ya estamos en el mes de febrero y tenemos todo un programa. En esta ocasión, la siguiente sesión yo la voy a presentar, después vendrá Miguel Ángel y la última, pues asumo que la volveré yo a presentar mientras no haya manera de que Oscar esté mejor, ¿no? Porque se está recuperando. Y si Rafa quiere, pues ya sabe que está la puerta abierta. eh, Les he mandado la guía hace bueno, apenas fue hace 2 días porque estoy preparando un taller y eso me lo impidió que fuera de inmediato. Y bueno, vamos al tema. La dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, estamos en la primera sesión de febrero. Tienen ustedes las mismas claves. El horario, pues mientras no se cambie en España, pues yo no creo que se cambie hasta cerca de la primavera, supongo. Vamos a mantenerlo como está, porque México creo que ya no cambia. Entonces eso hace que podamos hacer el horario un poco más fijo. Si haya cambios en algunos otros países, pues veremos cómo se ajusta el tema. Club manda siempre una relación de países con los cambios que han ocurrido. Están todos invitados a que sigamos en el estudio de antropogénesis en el que estamos en este momento. Este trabajo está, vamos a decir, promovido por la rama Ceres de Cáceres, ¿sí? De la que yo soy ahorita actualmente miembro. El día de mañana está el tema de la carta de los Mahatmas que presenta el doctor Reich. Están también todos invitados, ahí están las claves y el horario, se repite constantemente. Bien, vamos a ir a abordar nuestro tema del día de hoy, que fue en lo que nos quedamos la sesión anterior. En la Shloka 28 de la estancia número, me parece que es la 7. Dice, de las gotas de sudor, del residuo de la sustancia, material procedente de los cuerpos muertos de hombres y animales, de la rueda anterior. Cuando habla de la rueda anterior, habla de la tercera ronda. Acuérdense que hay la primera ronda, que es donde los Pitris Barishat emanaron sus lingas shariras, sus sombras para contener a la mónada, ¿sí? La primera etapa de la formación del ser humano. La primera raza que también tuvo sus 7 subrazas. Pues de esa raza
al final de su proceso, de sus rondas, se fusionó con la, vamos a decir, con la siguiente raza, ¿no? O más bien generó la siguiente raza, la segunda, la Hyperborea, que tuvo en el casquete polar, tuvo su desarrollo. Eh, Ahí hubo una serie de también de 7 subrazas, 7 rondas, y a partir de ahí, bueno, se termina este ciclo segunda, de la segunda raza, emana la tercera, y la segunda se destruye incluso su continente, que estaba en el Océano Pacífico, Mu se llamaba. De ahí ya habían ya surgido los ejemplares de la tercera raza. La mayoría al principio eran andróginos. La primera subraza de la raza lemur, casi su mayoría era andrógino. Algo parecido siguió en la segunda, y en la tercera subraza de la raza lemur, como bien nos dice el mensaje en Antropogénesis, eh, vinieron las jerarquías, los Manasaputras, los Anishvata, los Kumaras, hubo una inducción en el ser humano, que era una forma todavía muy primitiva, etérica y gigante, para la separación de sexos. Bien, la tercera raza, antes de la lemur, es de la que estamos hablando ahorita. Y vuelvo a leer el pasaje. Dice: las gotas del sudor, del residuo de la sustancia, material procedente de los cuerpos muertos de hombres y animales de la rueda anterior, de la tercera raza, del tercer globo, y del polvo desechado, fueron producidos los primeros animales, por supuesto, de la ronda, de la tercera ronda, vamos a decir, de la tercera subraza, de la tercera raza o raza. O sea, los sobrantes del globo C le sirvieron a la tierra, a la naturaleza, a los elementales, para formar los primeros animales de la raza lemur. Antes incluso de que el hombre se tuviera la mente y se separaran los sexos. Ahí podríamos ubicar a los grandes, si casi toda la naturaleza era gigante, podríamos ubicar ahí a los animales que conocemos como los grandes, vamos a decir, seres que existieron sobre la Tierra, y que pues se habla mucho, ¿no? De los vestigios que se han encontrado, de los huesos inmensos, ¿no? Y que han sido de alguna manera estudiados, y ahí se pueden ubicar las razas lemur, así como las anteriores, eran inmensas, ¿sí? Eran muy grandes, eran etéricas, ¿sí? Por eso es, vamos a decir, complejo o difícil encontrar vestigios de esta raza. Probablemente se podrían encontrar en algún momento eh, vestigios de los gigantes de finales de la raza lemur, principios del Atlante, pero ya habían descendido de tamaño. De eso es posible que pudiera encontrarse. Ya tenían huesos, ¿sí? Y eso ayuda a entender que los vestigios se pueden encontrar y recuperar. La doctrina oculta sostiene que en esta ronda los mamíferos fueron obra de la evolución posterior al hombre, ¿sí? Los mamíferos no habían surgido antes del hombre o del despertar de la conciencia del hombre. Vinieron después. Y eso es interesante porque, dice, con vamos a decir, recuerden que el hombre, y eso ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a comentar para que ubiquen ustedes, hasta la primera subraza de la raza lemur, primera, segunda y tercera, antes de la separación de los sexos y de la venida de las
jerarquías que nos dieron la conciencia o la mente, la reproducción era muy especial, ¿no? Los nacidos del huevo, normalmente. Pero no era un huevo interno, que como fue después introducida la mujer a finales de la raza lemur y pues vinieron a ser las formas heterosexuales que conocemos ahora. En esa etapa, en los seres que serían los protohumanos exudaban una sustancia del cuerpo, llegado un momento que se endurecía y tomaba la forma de un huevo, y de ahí nacía con el tiempo un nuevo ser. Estas sustancias que se generaban por los diferentes grupos protohumanos, podemos llamarlo así, que eran etéricos, eran gigantes, eh, fueron utilizados posteriormente cuando ya el hombre, porque se empezó a seguir reproduciendo el hombre muy parecido hasta que vino la separación de los sexos, pero ahí surgieron los hermafroditas, ¿sí? Que también tiene su propio proceso. Y esos sobrantes sirvieron para formar, a la naturaleza los tomó y formó a lo que llamamos mamíferos. Es lo que viene dicho en algunos otros pasajes, en otras eslocas que hemos estado estudiando. Pero vienen después a la evolución del hombre. O sea, el hombre se separan los sexos, surge la reproducción hermafrodita, tiene la conciencia, vienen los manasaputras, los anishvata, los kumaras, etc. Y a partir de ahí, la tradición habla que el ciclo que se desarrolló fueron la de los mamíferos. El gran ciclo mambatárico de 7 rondas, aquí saqué uno que ya hemos usado, pero que nos puede servir. Al principiar en la primera ronda con el mineral, vegetal y animal, conduce su obra evolucionaria en el arco descendente a un punto muerto en la mitad de la cuarta ronda. Al final de la primera mitad de la cuarta ronda. Recuerden que el punto muerto, donde se decide el descenso del espíritu y se sumerge en la materia, nos dice las locas pasadas que ocurrió a mediados de la cuarta ronda de la cuarta raza Atlante sobre la cuarta subraza. Fue cuando el ser humano se densifica de una manera, se puede decir, excepcional, porque todavía las primeras subrazas de la raza Atlante eran semietéricas, pero cada vez ya eran de con huesos, pero cada vez se iban siendo más densas, hasta que llega el momento de la densificación a mediados de la cuarta raza. Yo recuerdo que en alguna charla con Juan Viñas nos decía, eran tan densos los atlantes de la cuarta subraza que si alguien les quería clavar una espada o una daga, la piel era muy dura y no lo podían hacer, por lo menos de una manera sencilla, ¿no? Requería de mucho esfuerzo para atravesar las pieles de los seres humanos de aquella época. Seguían siendo gigantes, aunque ya no con la misma altura. Se habla de que habían descendido a 7 o 8 metros de altura, ¿sí? Se supone que antes tendría 15 o 20 metros, ¿sí? Habían ido descendiendo y se habían ido densificando. Este punto es interesante y vuelvo a leer el pasaje. Es el gran ciclo manvantárico de las 7 rondas de las que estamos ustedes y yo envueltos en la cuarta. Estamos ahí a la mitad del planeta que se encuentra en el plano material. Los otros globos o planetas están en otros universos, acuérdense. No están en el nuestro. Es importante. El tercer, el globo C, se empareja con el E en la misma dimensión del mismo universo. Pero por un lado el espíritu está envuelto más en la materia y en el otro se está, vamos a ir separando el espíritu de la materia, porque es
es la curva ascendente, donde el espíritu vuelve a recuperar su naturaleza superior con conciencia, porque ya la adquirimos en el planeta, en el planeta Tierra, en el grupo, en el globo D, y ahora vamos ascendiendo hacia la maximización de la espiritual en el globo F y después en el G. Al principiar en la primera ronda con mineral, vegetal y animal, conduce su obra evolucionaria en el arco descendente, o sea, el espíritu descendió, en un punto muerto en la mitad de la cuarta raza. La cuarta raza es la raza Atlante, al final de la primera mitad de la cuarta ronda. O sea, todo ahí concluye en que el espíritu llegó a su máximo en la materia. Y a partir de ahí, ya nosotros que estamos en la quinta raza, ya el espíritu está ascendiendo hacia, se está desprendiendo de la materia para ir hacia lo superior espiritual. Después, en nuestra Tierra, la cuarta esfera, como aquí la ven en este diagrama, y la inferior, que es la inferior a todas, y en la presente ronda donde se ha llegado a ese punto medio, como ya lo hemos dicho, y puesto que la mónada ha pasado después de su primera inmetalización en el globo A. Esa palabrita de inmetalizarse, ¿no? De densificarse, es lo que a mí me da la idea, ¿no? Inmentalizarse, ¿no? De tener la capacidad de estar más concreta, ¿no? Aunque sea todavía en un vehículo etérico. En realidad la mónada siempre será, que es el aspecto espiritual, será etérico, ¿no? Sería Dios, será otra dimensión. Pero da a entender que ya la mentalización del vehículo, que sería el Linga Sharira o doble etérico que nos dan los pitris lunares, ya empezaba, ¿no? A tomar forma. Dice, repito, y puesto que la mónada ha pasado después de su primera inventalización en el globo A, primera etapa, por los mundos mineral, vegetal y animal, en cada uno de los grados de los tres estados de materia, excepto el último grado del estado tercero o sólido, que es el que va a tomar en el cuarto globo, o sea, en nuestro planeta. Cuando la raza Atlante, a mediados de la raza Atlante, llega a su máximo elemento densificado. ¿Sí? Este punto nos puede pues, hacer entender o podemos ayudar a entender por qué después de la cuarta subraza de la raza Atlante, la parte, vamos a decir, oscura, la parte de las energías tenebrosas, si podemos llamarle, en la magia que era muy utilizada por los atlantes, empezó a tener mucho poder. Es a partir de ahí que incluso los grandes instructores divinos que gobernaban la isla Blanca o Atlántida, porque el continente Atlante se fue hundiendo en varios periodos, y, empezaron a retirarse del planeta, dada la oscuridad que amenazaba, ¿no? Los grandes magos negros, oscuros, o vamos a decir, o esa oscuridad que antes había estado de alguna manera semi-equilibrada hasta la tercera subraza Atlante, empezó a tener, quizá por la materialización de los sujetos, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, empezó a tener esa vertiente más oscura. Y pues bueno, sabemos lo que ocurrió al final. Creo que ni siquiera llegó a completarse, por lo que he visto en algunos comentarios, la evolución atlante, ¿sí? La última parte del continente atlante, la Isla Blanca, de la que describe Platón, pues fue sumergida por temblores y uh, destruida por el mar, ¿no? O sea, las placas que sostenían la isla se hundieron.
Probablemente hubo fuego también del cielo, o sea, cayeron algunos asteroides una serie de elementos que se conjugaron para hacer desaparecer lo que quedaba de los atlantes, dada la oscuridad, porque comenta un pasaje, dice, estuvieron a punto de lograr gobernar y dominar, vamos a decir, lo que había todavía en ese continente o de los pueblos que habían en el Atlántico. ¿Qué pasó? Pues dispersaron, muchos murieron, como dice un pasaje que alguna vez ya lo hemos leído, lo volveremos a leer. La mayor parte de los magos negros fueron destruidos, unos sobreviven, tanto blancos como negros, y se dispersan, pues lo que era América, por lo menos los olmecas, tienen que ver mucho, son los pueblos más viejos en América, tienen que ver con los atlantes. Eh, en Europa, pues van a Egipto y a otras partes. España estaba dividida por un brazo de mar. Ya, si ustedes han visto, los que han viajado de Madrid a Barcelona, ven que hay una zona árida por ahí, llegando a Zaragoza. Tiene un nombre, los moneros se llama. Los moneros, si ustedes ven, son cerros y cerros mm, de, de tierra producto de los vestigios animales marinos. Son calcificaciones tremendas, ¿no? Es como un desierto. Esa parte estaba cubierta por el mar. El brazo caía y separaba la mitad de España en el Atlántico. Por eso ahora los investigadores que están dándole vuelta al asunto, no sé si han visto ustedes los programas de investigación de esta famosa ciudad que andan buscando, la mencionan en la Biblia, una de las ciudades más antiguas en Europa, Tirán, Tizón, no me acuerdo bien su nombre, que está cerca, y ahí por Cádiz, ¿no? Por donde están esas albuferas, por eso donde están ahí, se supone que la Atlántida estaba por ahí, ¿sí? Se supone. Incluso han encontrado, los que han investigado, ¿no? En las costas han encontrado muchas anclas de piedra, pero una cantidad inmensa de anclas de piedra redondas con un agujero hecho en medio artificial. Obvio que está cubierta por gran cantidad de aluviones, ¿no? Ha de haber habido maremotos, ha de haber, y para encontrarla pues tendrían que escarbar, no sé, a una gran profundidad. Está el lugar ubicado, vamos a decir, se puede decir, con estas investigaciones que han estado haciendo, que acaban de pasar un programa, ¿no? Que han habido algunos vestigios que han encontrado, y encontró una vez un tesoro tiene un nombre que yo no me acuerdo, el nombre de la antigua ciudad, Tizón, bueno, si me viene a la mente que ella solo alcanza el punto medio de la evolución, vuelve a repetir nuevamente el pasaje, es completamente lógico y natural que al principio de la cuarta ronda, en el globo D, el hombre fuese el primero en aparecer, así como también que su constitución fuese de la materia más tenue, compatible con la objetividad. Aquí de alguna forma complementa el pasaje porque era muy largo y no había punto y aparte. Entonces lo separé. Mira, aquí tienen ustedes a los 7 globos. El primer globo, por supuesto, era semi, semisólido, no estaba en ebullición todavía, en convulsiones, no había, por lo que dicen los pasajes, estaban todavía la tierra, estaba, había muchas erupciones, bombardeos de los asteroides y cometas a la tierra, no tenía agua todavía. Esta parte se puede entender que las primeras razas, la primera raza, la raza Chaya, como le llaman, o la raza sombra, no tuvieran ningún problema por ese estado
la materia porque era etérica totalmente, ¿no? Entonces no le afectaba. Y además eran seres que flotaban, se puede decir etéricos, ¿no? Se movían. Eh, yo me hago la pregunta porque, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado, sí, que este es el globo D. Estos dos están en otro plano, estos dos globos, el B y el F, están en otro plano, y este, que son los más elevados planos, están en otro más sutil. O sea, estamos hablando de una dimensión en el primer globo sumamente, bueno, creo que está en este diagrama, podría ayudar, ¿sí? Mental, vamos a astral, bueno, vamos a pensar que pudiera ser los planos sutiles, los primeros planos mentales. Este diagrama siempre ha sido más complejo que he visto varios diagramas que ponen la dimensionalidad de los globos. El nuestro está, el globo D no tiene vuelta, ¿sí? Está en el globo, estamos en el plano material. Los que siguen, el C y el E, pudieran estar en el etérico, en un universo. Aquí estamos hablando de multiuniversos, y lo dice el mismo pasaje, que está en otras dimensiones, no está en el plano material. Entonces repito otra vez el pasaje. Dice, que ella solo alcanzara en el punto medio de la evolución, es completamente lógico y natural que al principio de la cuarta ronda, en el globo D, el hombre fuese el primero en aparecer. Pues sí, por supuesto, porque antes aparecieron minerales, vegetales y animales. ¿Sí? Vamos siguiendo, ¿no? O sea, en los tres primeros globos aparecieron formas protohumanas, pero eh, más bien eran los procesos mineral, vegetal y animal. Ahora sabemos que había humanidades, había de alguna manera seres humanos en los tres globos, sin entrar a la discusión de ese tema, que es una carta de la señora Blavatsky y el señor Sinet, que siempre causa un poco de controversia, si son parte de nuestra humanidad, si son otros de otras cadenas que sobraron y los pusieron, o, bueno, se puede prestar a varias cosas. Pero lo que sí les puedo decir, que en nuestro globo, lo primero que entraron, el hombre, fue el primero en aparecer en el globo en la primera raza Chaya, ¿sí? Así como también que su constitución fuese de la materia más tenue, más etérica, compatible con la objetividad que existía en el globo A, en el B y en el C. O sea, cada globo ha tenido su proceso y su estado, y en el plano en que se encontraba cada uno, pues hablaba de las condiciones de los seres que estaban ahí desarrollándose. Diciéndolo aún más claro, si la mónada principia su ciclo de encarnaciones por los tres reinos objetivos en la línea curva descendente, como aquí ven en el diagrama, ¿no? Esta es la línea curva descendente. Tiene igualmente que entrar como hombre de un modo necesario en la línea curva reascendente de la esfera. Pues sí, aquí descendimos, o sea, las etapas mineral, vegetal, animal, pues estas se dieron en las anteriores tres globos, o sea, en estos tres primeros, y ya entrando al cuarto globo, los primeros en aparecer fueron los humanos, porque ya habían aparecido, vamos a decir, las otras formas en los globos anteriores. Y a partir de ese momento, como dice acá, tiene igualmente que entrar como un hombre de un modo necesario en la línea de la curva reascendente, el momento en que ya el espíritu empieza a alejarse a partir de la cuarta raza atlante, a mediados de la cuarta raza, se supera la caída del espíritu en la materia y empieza el espíritu a liberarse de la materia. Por eso se llama involución, involverse en la materia,
y evolución, desprenderse de la materia. En el arco descendente es lo espiritual lo que gradualmente se transforma en la materia. En la línea media de la base, el espíritu y la materia se equilibran en el hombre. Cuarta raza atlante. Mediados, cuarta subraza de la raza atlante. Ahí se equilibraron las dos, lo espiritual y lo material, al tal grado que éramos muy densos en la parte material. Pero ahí, a partir de ese momento, las siguientes subrazas, a pesar de ser atlantes todavía la quinta subraza, la sexta subraza, ya no eran tan densas como la cuarta subraza atlante. Y sí, yo le he leído, y no estoy muy claro, pero he leído que los atlantes no terminan su ciclo natural. O sea, la séptima subraza probablemente aparece, pero no se lleva a cabo el proceso completo por la oscuridad que amenazaba la evolución. Y por eso es destruida la Isla Blanca, de la que habla Platón en el Timeo. Esto es un punto interesante. En el arco ascendente del que estamos hablando, el espíritu vuelve a afirmarse lentamente a costa de lo físico o de la materia, como lo hemos ya dicho. De modo que al final de la séptima raza, de la séptima ronda de globo, G, A, B, C, D, F, G, el último, la mónada se verá tan libre de la materia y de todas sus cualidades como lo estaba en el principio del globo A. Pero habrá ganado además la experiencia y la sabiduría, el fruto de todas sus vidas personales, sin sus maldades y tentaciones. Es interesante que al llegar a este globo ya no tendremos, bueno, probablemente por tantas pasaditas por el Avicii o por los planos astrales para que nos limpie, ¿no? De tantas cosas que habremos hecho probablemente en los cientos de encarnaciones que pueda todavía esperar, ¿no? A todas las mónadas que estamos todavía en este globo. O sea, no lo sabemos hasta qué grado, porque nadie sabe, los que estamos encarnados, no sabemos hasta qué grado de madurez ha llegado nuestra parte divina, ¿no? La madurez, porque es la que se alimenta de las experiencias de las personalidades. No lo sabemos, por lo mismo, probablemente nos falten muchas experiencias de vivir. Y que he estado últimamente enredado en este tema, eh, el tema del sentido y propósito de nuestra existencia. Y de paso, si ustedes pueden conseguir este librito, se lo súper recomiendo. El mito del sentido, en la obra del doctor Jung. Y es de la colaboradora del doctor Jung, se llama Aniela Jaffe. Vale la pena darle una leída. Es accesible hasta cierto punto. Ella habla de una manera, y sobre todo ustedes van a encontrar el tema del sentido, de la polaridad del bien y del mal, ¿no? Del cuestionamiento que hay, y que la conciencia no puede hacer, no puede funcionar si no tenemos el bien y el mal en nosotros, etcétera, etcétera. Se los recomiendo. Este orden de evolución se encuentra también en el primero y segundo capítulo del Génesis. Yo aquí me encontré este huevo porque siempre me ha llamado la atención que como nosotros tenemos nuestro huevo áurico, el universo tiene su huevo, ¿sí? Acuérdense, la cuerda de los ángeles, ¿sí? El límite de nuestro universo. Y todo lo que hay está dentro de esta cuerda, nada afuera. Es un tema
Blavatsky lo menciona en sus comentarios de 1889 y también los Puranas cuando hablan de el primer universo nominal y después el universo fenomenal. ¿Sí? El nominal queda, cuando termina su ciclo, queda en statu quo y hay un espacio de 4.300 millones de años que descansa Brahma para volver a surgir en el siguiente universo con todo lo que hubo en el primero, en el universo en el que estamos ahora material. Y la separación de uno y otro son las cuerdas de los ángeles, que así les llaman los límites de nuestros universos. Ese punto habrá que repasarlo, ¿no? Valdrá la pena hacer un repaso. En este orden de evolución se encuentra también en el primero y segundo capítulo del Génesis. Si leemos el Génesis basándonos en la doctrina oculta y la Cábala, sobre todo el libro del Zohar, ¿sí? Podríamos dilucidar las claves que tienen los primeros capítulos del Génesis, o en realidad toda la obra del Génesis, ¿sí? Y se lee en su sentido esotérico verdadero, por supuesto, pues el capítulo 1 contiene la historia de las tres primeras rondas, así como también la de las tres primeras razas de la cuarta, hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente por los Elohims de la sabiduría. ¿Qué ocurrió? Pues, los Elohims habían formado en el primer capítulo, en los primeros 7 días, se habían formado el hombre, el Adán Kadmon, ¿no? El hombre divino, que era la jerarquía de Elohims. Lo que estudiamos cuando emana de Keter Hoshma y Bina, de esa trinidad, de las tres lobos, emana las jerarquías elogínicas, como emanan los 7 primordiales, los, los señores del karma, ¿no? Y después vienen los Manasaputa, los Anihata, los Kumaras, y así va viendo. Esa estructura se le llama el hombre primordial, el hombre divino. En la Cábala, sobre todo, está muy claro. Adán Kadmon, así se le denomina. Y se lee en su sentido esotérico, pues el capítulo 1 contiene las historias de las 3 primeras rondas. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el segundo capítulo primero se formó el hombre divino, después ese hombre divino emana una copia de él en el segundo capítulo, tomando del barro de la tierra, insufla el Lepesh y le da vida al Adán, ¿sí? Al Adán andrógino, acuérdense, es el andrógino primero, por eso dice que se resumen en esos 3 primeros capítulos. Ya andaba a mente, era eh, mente, no tenía conciencia y paseaba por el jardín. Y ahí viene un poquito así romántico diciendo, ¿no? Pues hay que darle una compañía, pobrecito, está solo, que iba a sentirse solo si no tenía mente, no tenía ni idea, ¿no? Y de ahí se habla de que se duerme a Adán para que las jerarquías elogínicas de una costilla de él se forme a Eva. Todo es simbólico. Habría que leer el Zohar, que es donde está más, y quizá el Sefer Yetzira, ¿no? Que nos ayudaría a entender más esos pasajes que son de origen esotérico, totalmente. Hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente por los Elohims de la sabiduría, en el momento en que come, tanto Eva, instigada por la serpiente, que eran las jerarquías que nos dan la mente, de la manzana. Y la manzana pues, se la da a Adán y Adán también come. En ese momento nos hacemos conscientes porque el árbol hará del bien y del mal. Este tema trata el libro que estoy aquí recomendando.
puede generarles a ustedes que se desestructure una visión que tenemos del bien y del mal. Hay pasajes que nos dicen, tanto el bien como el mal son divinos, representan a Dios. Así, usando los términos que usa Jung. Y uno se queda así, ¿no? Dice, ¿cómo? Pues sí. Tanto la chispa divina está en el bien o en la luz, como está en la oscuridad. Vean el yin y el yang, el ejemplo que el otro día estuvimos viendo. El yang es la luz y el yin es la oscuridad. El yang es lo masculino y el yin es lo femenino. El yang es el bien y el yin es el mal. Pero ambos aspectos, el yang tiene un punto de yin y el yin tiene un punto de yang. Estamos muy condicionados al tema de que hay que acabar con el mal y erguirnos en la luz, cuando la luz y la oscuridad son necesarias porque si no, no emanamos de la fuente. Y si no hay luz y oscuridad de esas polaridades, no hay evolución. Así de fácil. No puede concebirse un ser humano sin la polaridad. No existiría la conciencia. Acuérdense que nace bajar la mente de esa polaridad, de ese cuestionamiento. En el capítulo 1, los animales, las ballenas, las aves del aire son creados antes que el Adán andrógino. Por supuesto, viene el comentario. Esto es una referencia alegórica a los animales sagrados del zodíaco y otros cuerpos celestes. Algunos cabalistas ven en ellos los prototipos de los animales. Cuando se crea en el primer capítulo los animales, no se están creando a los animales, se están creando a las formas de los animales sagrados que se mencionan en el zodíaco, a las constelaciones. En el capítulo 2, Adán, el sin sexo, andrógino, viene primero y los animales aparecen solo después, que viene a confirmar de alguna manera lo que estamos estudiando en la doctrina oculta, ¿sí? Lo que acabamos de decir, que los animales vinieron después de que Adán adquirió la conciencia, ¿no? Hasta el estado de sopor mental e inconsciencia de las dos primeras razas, porque no había conciencia, y de la primera mitad de la tercera, recuerden que los Manasaputras, los Kumares vienen a partir de la tercera subraza de la raza Lemur. Está simbolizado en el segundo capítulo del Génesis por el sueño profundo de Adán, ¿sí? Que es estado de inconsciencia en el que él existía. Si no nos dan la oportunidad de comer de ese arbolito, ¿cómo estaríamos ahorita, simbólicamente hablando? Si las jerarquías que nos activaron, teníamos la estructura, pero no estaba activada, no participaron en nuestra, vamos a decir, en la creación del ser humano, porque realmente sin la mente lo que nos hace es ser seres humanos, porque nos da la conciencia. Por mucha monada que tuviéramos por ahí, Atma Buddhi, por mucho que estuviera por ahí, si no hay puente, si no hay el puente entre el animal y lo divino, olvídense de la autoconciencia. No habría. Seríamos como autómatas, como animales semi-instintivos, ¿no? Como hay algunos, yo creo. Lo que este sueño significa es el sueño en sueños de la inacción mental, el dormitar del alma y de la mente, y de ningún modo el proceso fisiológico de la diferenciación de los sexos, como imaginó un sabio teórico francés. ¿Sí? Estamos hablando de la insensibilidad de la conciencia, la no claridad de la conciencia. El momento en que nosotros adquirimos la conciencia, por eso ya no podemos estar en el paraíso simbólicamente, porque ya distinguimos entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Entonces nos sacan ese estado paradisiaco donde no había autoconciencia, ya no es digno de esta etapa. Ahí estábamos hablando de las dos primeras razas y mediados de la tercera raza de mundo. Es lo que aquí acaba. Entonces, voy a volver a repetir.
hasta el estado de sopor mental, o sea, de adormecimiento y, e inconsciencia de las primeras razas y de la primera mitad de la tercera, porque todavía había inconsciencia ahí, está simbolizado en el segundo capítulo del Génesis por el sueño profundo de Adán. Lo que este sueño significa es el sueño sin el sueño de la inacción mental. Y de ningún modo el dormitar del alma y de la mente. Estaba la mente y el alma, vamos a decir, adormecida totalmente. A lo mejor teníamos una conciencia de un bebé de un año o menos, ¿sí? No lo sé, estoy haciendo una comparación y que se me ocurre. Y de ningún modo el proceso fisiológico de la diferenciación de los sexos, etcétera, etcétera. También los Puranas hablan de algo parecido. Dice, los Puranas, los fragmentos caldeos y egipcios, y también las tradiciones chinas, todos parecen hallarse de acuerdo con la doctrina secreta respecto al proceso y orden de la evolución. Ahí participan las jerarquías o los seres. Daksha, por ejemplo, es uno de los grandes productores de seres humanos, ¿sí? Que es una forma de Brahman. Como también Jehová, la forma divina de Jehová, la tercera sefira, Keter Vina, su forma mucho más material, en los planos inferiores, participa en la generación de seres humanos, de acuerdo al estudio de la doctrina oculta. Encontramos en ellos la corroboración de casi todas nuestras enseñanzas. Por ejemplo, la declaración concerniente al modo ovíparo de procreación de la tercera raza. Pues sí, todavía nacíamos en la tercera raza de huevo. Pero el huevo, en realidad, la mujer lo tiene ahora dentro del vientre. Antes estaba afuera. La única diferencia fue que ahora lo traía ella. Ahora lo trae ella y lo cuida. Antes estaba afuera y tenía otro contexto. Interesante que los animales que venían sobrantes del globo C, todos eran ovíparos, acuérdense. Casi todos los monstruos estos antidiluvianos o perisodáctilos y animales gigantes, todos nacían por huevo. Interesante punto. Y hasta una alusión a un modo de procreación menos inocente de las primeras formas mamíferas. Este punto de insistir en la procreación por huevo, pues no me parece, vamos a decir, es importante porque nos da a entender que hemos pasado por varias etapas y que seguimos naciendo del huevo, nomás que ahora nuestra madre tiene el huevo dentro de su vientre. Ese es un punto muy interesante. Hay un capítulo, creo que en el tomo 6 de la edición Kiev de la doctrina oculta, donde la señora Blavatsky hace una comparación de las capas que cubren al feto, los líquidos, todo en relación a la enseñanza oculta, que vale la pena que se revise. ¿Sí? Saca el tomo número 6, ahí se encuentra, ¿no? La natural nacimiento, o sea, la explicación del nacimiento del ser humano desde el punto de vista oculto. Eran gigantescos, dice el pasaje, ¿no? Todavía los seres principios finales de la raza Lemur, principios de la Atlántida, todavía muy gigantes, ¿no? Intransparentes, mudos y monstruosos, dice el comentario. Aquí entonces estaríamos hablando de principio, mediados de la raza Lemur. Estudianse en relación con estos relatos los diversos rishis y sus variadas progenies. ¿No? Hay una serie de activos rishis como el que acabo de mencionar, ¿no? Una forma de ellos que participaron en la generación de seres. Y aquí creo que la
la última imagen habla de ello. Por ejemplo, dice, Puslaya es el padre de todas las serpientes Sinak, una progenie ovípara, porque las serpientes surgen del huevo. Fíjense esta imagen, está en el sur de la India, cuando hemos estado en Adyar y hemos hecho excursiones hacia el sur, hacia a la Randia Aurobindo y de Ramana Maharashi, hay un lugar donde están esculturas en la piedra labrada desde la época antigua, son muy antiguas. Y en medio está un naga, y fíjense, el cuerpo es de serpiente, ¿sí? También es símbolo de sabiduría, seres muy sabios que en algún momento dado fueron formados, ¿sí? Está otro autor que se llama Kashyapa, es el abuelo por su esposa Tamra, de las aves y de Garuda, rey de la tribu alada. Había seres alados, ¿no? Estamos hablando de etapas muy primitivas, mientras que por su esposa Shurachi o Kamadenu, la vaca divina, fue el padre de las vacas y búfalos. Eh, yo aquí lo interpreto como la intervención de jerarquías divinas para inducir y producir formas de animales de diversas características. ¿Ah? Ahí me viene a la mente lo que le da vueltas aquellos que hablan de los ovnis y cosas así. Estas jerarquías estaban preparadas para poder ayudar a que el planeta se poblara, no solamente de hombres, sino de seres humanos, pasando por todas sus etapas y cumpliendo con los requisitos que se pedía en el plan humano, ¿no? Porque recuerden que somos de los pocos planetas, por lo menos en nuestro sistema solar, no se ve que haya más humanos completos como nosotros. Ahora se especula que puede haber en alguno de los satélites de Neptuno, de Saturno, ¿sí? Puede haber vida porque hay mares cubiertos, ¿no?, de agua. Sí, pero son formas primitivas, vamos a llamarlo así. Pero en nuestro sistema solar, hasta lo que se ve ahorita, los únicos que estamos completos somos nosotros. Y cuando hablo de completos me refiero a los principios que nos constituyen, estos 7 principios que nos constituyen. También hay algunos pasajes y comentarios de que en la galaxia, o sea, aquí en la Vía Láctea, hay sistemas que tienen a seres humanos, pero son muy pocos. La mayoría no están completos. O sea, aquí ya se especularon un poco y hablar, aunque hay autores que nos hablan que es imposible que solamente en un planeta tan insignificante en relación a los miles de millones de galaxias que hay en este universo, y todavía hay más multiuniversos donde hay todavía planetas y galaxias, o sea que pensar que somos los únicos es muy limitado, ¿no? Entonces, aquí vienen una serie de personajes como Puslaya, Kashyapa y Kamadenu, por ejemplo, y sus esposas Surabi, Tamrat, que tuvieron a su cargo la formación, por un lado, de serpientes y nagas, por otro lado, de aves aladas, de una tribu alada, o de animales mamíferos como las vacas, los búfalos, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo que cuando algo no está tan muy claro, lo dejemos por ahí y después lo abordemos cuando tengamos más información. Al menos siempre lo he hecho a partir del estudio que hemos estado haciendo desde hace años de la doctrina oculta. Bueno, estos son comentarios aquí. Hay 2 comentarios que dice,
en Hesiodo Zeus crea su tercera raza de hombres de los fresnos. El Popol Vuh, la tercera raza de hombres, es creada del árbol Zita y de la médula de la caña llamada Sivak. Pero Sivak significa huevo en el lenguaje misterioso de las artufas o cavernas de iniciación. Entonces esto nos dice que hay otros pueblos que hablan muy parecido a lo que estamos tocando. El otro comentario dice, esotéricamente hay una notable diferencia entre las palabras zarpa y naga, aunque ambas son usadas indistintamente. Zarpa, serpiente, de la raíz tri, arrastrarse, compárese con el latín zarpo, y son llamadas ají de a, abandonar. Las zarpas fueron producidas de los cabellos de Brahma, los cuales, debido a su espanto al ver a los yaksas, a quienes les había creado horribles de contemplar, se le cayeron de la cabeza, convirtiéndose en un cabello y en una serpiente. Son llamadas las arpas por arrastrarse, y ahí porque abandonaron la cabeza. Pero los nagas en la alegoría, a pesar de sus colas de serpiente, no se arrastran, sino que andan y corren y luchan. Estos comentarios solamente para completar lo que hemos acabado de decir. Muy bien, vamos a dejar de compartir para si hay preguntas. Si hay alguna Ah, pregunta. Isaac, te referías antes al principio, antes de comentar, la ciudad esta o el sitio donde famoso en España sería Cacho Ruano. Mira, yo acabo de ver Tartesos. Ah, Tarteso. Bueno, pero esto vale. La Mira, península del sur de España. hay una cosa que sí es, se ha pensado que los restos de Atlántida estaban en el mar Mediterráneo, ahí donde hizo explosión esta ciudad que está, había un volcán ahí en medio, quedaron ahí, esa isla que se visita mucho por turismo. Sí, sí. Otros que estaban en no sé qué, creo que el Mar Negro, bueno, se hablaba de varios lugares, pero por lo menos, según el Timeo y las pruebas que han empezado a encontrarse, eh, la búsqueda de Tartesos ha ayudado a entender que hay algo en esa parte porque es arriba de Cádiz, entre Sí. Portugal y Cádiz, hay Huelva, un Huelva. campo, Sí, un sí. espacio inmenso que ha sido cubierto por aluviones, probablemente de maremotos, de hundimientos, etcétera. Ahí dice que está los restos de Atlántida. Bueno, eso lo dicen los investigadores, porque España estaba dividida por un brazo y esa parte pertenecía a Atlántida. Sí, sí. Es que, Eso es lo que se comenta. es que hay una ciudad que han descubierto que parece ser que proviene de la zona que era Tartesio, Sí, pero eran descendientes de Atlante porque tiene el símbolo atlántido, ¿no? No sí. solamente el tridente, ¿no? Sino también el, El círculo, sí. los círculos concéntricos, ¿no? Sí, Es, sí, sí, sí. con la espada. Claro, representa que está en el sur de Badajoz y se Sí. llama Pacho Ruano, que se supone que cuando se fueron hundiendo esta zona que tú comentas, se fueron yendo para el norte para, para aislar de todo el proceso este. Y ahí esa casa, esa ciudad sagrada, que se llama Cacho Ruano, se supone que son restos de un príncipe de aquella época de Tartésicos. Yo creo que toda esa zona pudo haber estado formando parte de última parte del continente Atlante, de la Isla Blanca, lo que se llamaba Isla Blanca. O quizá las otras partes se hundieron y solamente quedó eso. Pero mira, hubo hace 2 años una investigación en la costa esta Sí, de, de el varios estrecho. que vinieron de Estados Unidos y de otras empresas a investigar, a buscar vestigios y encontraron una gran cantidad de piedras redondas con un círculo, con una abertura en medio que era la clásica Ancla, sí, ancla. Pero dicen, no era una, eran cientos. mucho. Quiere decir que estaban en el puerto Era típico, sí, que era un puerto. de aquel lugar, ¿no? Entonces, buscar, pues tendrían que, no sé,
quizá escarbar a profundidades muy grandes para poder sacar esas ciudades, sí, supongo, yo no lo sé, pero creo que es el lugar Sí, sí, sí. más adecuado, de acuerdo incluso a lo que decía Platón. Dice, estaba más allá de las columnas de Hércules. ¿Sí? Que vuelva Las el caso. columnas de Hércules terminaban, antes estaba la parte de España que estaba emergida, estaba aquí el brazo del mar que separaba una parte de España y las columnas estaban antes, ¿sí? Entonces, todo eso, pues puede que algún día ubique Seguro, el seguro. Seguro que descubrimiento no. como lo hicieron la Troya, ¿no? A Troya se guiaron por lo que decía Homero, ¿no? La El, Odisea. la Odisea. Entonces, incluso vino una vez un alemán en el siglo XIX a querer descubrir Tartessos, ¿sí? Sí, O sí, Troya, sí, sí, o digo, o Atlántida, no sé lo que fuera. Estuvo investigando mucho, hay vestigios, libros que escribió, como Schleiman, que hizo lo que hizo yo estuvimos apenas en un grupo de aquí de amigos en Turquía y visitamos los muros de lo que se supone fue Troya. Troya. Son varios niveles de Troya porque hubo Troya antes y Troya después, pero está el muro que representaba a la Troya de la guerra de Homero, ¿sí? Entonces llegó por la literatura, ¿no? Leyendo, ubicó dónde podría estar el lugar. Yo siento que poco a poco van a poder desgranar el tema, no solo de Tartesos, sino de ese tema que pues a todos los seres humanos nos incumbe porque nuestra civilización no puede compararse con la Atlante. Los atlantes adquirieron un desarrollo tan elevado que nosotros ahora con nuestra tecnología creemos que somos los non plus ultra y no somos un juego de niños para lo que ellos llegaron a desarrollar. Obvio, ellos usaron la magia, ¿sí? Tenían las naves estas voladoras que Dinamo. utilizaban el bril, ¿no? El bril para poder moverse, o sea, era otra cosa, pero como nuestros científicos son como son, y no hay nadie antes que nosotros, los únicos buenos somos nosotros y no hay nadie más. Incluso con lo que están encontrando en Turquía, esa ciudad, esos templos antiguos, Así. esos que tienen 10, 12 mil, se les ha desmontado parte de su historia porque Sí, no así. pueden decir lo mismo. Como que unos campesinos hacían eso? Eso no lo hacen unos campesinos. Y Es un además pueblo tienen, mucho con mayor tecnología, ¿sí? O sea, poco a poco se va a ir desmontando el tema, pero bueno, es que la obsesión de los investigadores es muy fuerte cuando tienen su teoría, no quieren que a nadie se les rebata. Así es. pues sí, Muy bien, Luis. gracias. Si no hay nadie más, que me alegraré mucho, vamos a hacer la invocación. Ah, ya surgió Sergio. No, pues no faltaba más. Sí, Isaac, Bien. estaba esperando oportunidad. Sí, Sergio. Mire, Isaac, con lo que dije, lo que se repasó hoy, quería preguntar, en estas rondas, la primera caída, lo que se habla de la primera caída, ¿en qué ronda se puede considerar que sucede? O en qué globo? Bueno, en el nuestro, en la tercera subraza de Ah, la va. vida. Cuando O- llega, mira, la serpiente del árbol del paraíso, que es la caída, porque le hace caso Eva a la serpiente. ¿Por qué no le hizo, por qué no tentó a Adán? A ver, pregúntese. ¿Por qué fue Eva? Tiene lo suyo. Porque en el tercer capítulo del Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Y nacieron gigantes y instructores de la humanidad. Entonces, esa serpiente, pues eran los hijos de los dioses, chicos. Ya se sabe que la serpiente tiene símbolo de sabiduría, de conocimiento. El árbol, pues el árbol del bien y el mal, la conciencia que adquirimos,
cuando la mente se despierta. Entonces, pues los hijos que nacían de esa relación nacían con la mente. O sea, la serpiente viene, incluso hay un símbolo en algunos monasterios donde unas monjas están dando una manzana a Jesucristo como esposas de Jesucristo. ¿Le están dando qué? Su virginidad, el símbolo de la manzana. Por lo menos yo vi uno en México, en uno de las Candelarias o no sé qué monjas que estaban por ahí, que les encontraron su convento, había pinturas así. Hay mucho simbolismo en este sentido. Bien. Isaac, dos preguntas bien breves. Mencionó que en la carta de Blavatsky Sinet nos dio la referencia de esto. ¿Cuál sería la carta que está mencionando usted? 119. ¿En cuál, perdón? 119 que una vez Chuy se los distribuyó, ¿verdad, Chuy? Ah, vaya. Hay dos, 118 y 119. Ah, ok. Lo que pasa es que Sinet estaba cayendo mucho en el materialismo, en explicaciones de tipo materialista. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, Blavatsky quiso aclararle y le dijo, ahí te va esto, ¡pum! Pero fue un troncón. Y y ahí le dice, no, pues que los humanos no somos los únicos, ahorita estamos en el cuarto globo, hay humanos en el tercero, y hay humanos en el segundo, y hay humanos en el siguiente. Pues, ¿de dónde vino el Buda? Dice la tradición. Del sexto, del sexto globo, ¿sí? Y se hizo Buda. O sea, había una humanidad ahí y él era parte de esa evolución y lo consideraron importante traerlo porque no había entre nosotros las almas adecuadas para poder ser Budas, ¿sí? Entonces, todo eso te encaja y te dice, ándale, aquí hay algo más, pero si ya sí es complejo, por eso no me meto por ahí, ¿no? Salvo que tuviéramos un tema específico. ¿Por qué? Porque entonces habría que tomar sin diagramas, ahí es muy complicado explicarlo. Siempre he dicho que el diagrama, que es la técnica de Platón, ayuda a bajar la idea metafísica a la mente concreta. Aunque tú reduces su profundidad, te ayuda a que después investigues cuando lo has entendido con tu mente. Y el tema de las humanidades en los globos, que no somos los únicos, pues desubica la idea que originalmente teníamos. Y además las cadenas, como por ejemplo la cadena que tenemos ahorita, pues tenemos una contracadena abajo, que es la de los elementales. O sea, y empieza la cosa a ponerse muy de ambiente. Por eso es mejor dejarla así y seguir lo que dice la doctrina, lo que estamos estudiando. Si en algún momento llegamos a darle unas, yo creo que serían 2 o 3 fechas, a la temática de los globos a profundidad, pues podríamos hacerlo, pero lo que pasa es eh, el tema de los globos no a todos les interesa, ¿sí? Se habla en la doctrina secreta y en la doctrina oculta, y en un momento dado exige investigar por nuestra cuenta para clarificar el tema de los globos. Yo siempre he dicho que a los que nos gusta, pues no tenemos problema. Investigamos y hasta que empezamos un poquito a entender. El tema está cuando alguien no tiene demasiado interés y le metemos y les zambullimos en esto, pues no se aleja, pero dice, no, eso es demasiado. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo. Necesitamos tener un conocimiento general y quizá en algunos temas más profundos, ¿no? Los principios, el karma, la reencarnación, bla, bla, bla. Pero sobre todo tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. No tiene caso llenarnos de información y seguir viviendo como nos da la santa gana. Tiene que haber cambios. Que la enseñanza oculta nos muestre las opciones que hay. Y las opciones que hay, es el primero y segundo escalón, son suficientes para ponerlo ya en práctica, ¿no? Hacer cambios en nuestra conducta, en nuestra vida, ayudar a otros a servir. O sea, toda una catarata de experiencias
más que de estar acumulando, pues, intelectualmente conocimiento, que está bien al que le gusta. A mí me gusta y yo por eso me meto, pero necesitamos experimentarlo, porque es lo que nos va a cambiar. Este es el gran tema que tenemos todos los estudiantes, que nos podemos refugiar en el conocimiento, pero poca práctica, porque seguimos haciendo de las nuestras cuando podemos, y de envidia, y calumnias y traiciones, todo eso, bueno, lo hacen todos porque yo no, eso es asumible, no, deberíamos reflexionar. Bueno. El libro que mencionó, creo que aquí hicieron una pregunta también por el chat, el libro que mencionó es el de Jung. Estoy pensando que también esa pregunta la están El de haciendo. Daniela Jafé. El mito del sentido. Ah, bien. Es sencillito, ¿eh? Mira, es sencillito, pero muy entendible, no está tan escrito. Como Anelia Café no es la que escribe la palabra técnicas de la psicología analítica. Ella es también psicóloga la junguiana, pero como que ella trasladó las ideas interesantes de Jung para que el público las comprendiera, ¿sí? Y hay algunas, pero bien gruesas, bien duras porque te desmontan la estructura del bien y del mal. Por ejemplo, sin el sentido de la libertad interior y sin la autonomía del ego, o sea, el libre albedrío, el individuo, o sea, la realización no sería posible, ni tampoco lo sería la acción ética ni el sentido. No habría ni sentido ni acción ética si no tenemos libre albedrío. Libre albedrío es importante, aunque algunos tengamos poco y otros tengan más. Libre albedrío es cometer errores, atrevernos a decidir, no a quedarnos con temor. Dice Jung, el que se porta, el que no quiere tener broncas y está ahí pasmado, sentado y no comete errores y no se mueve, ese no es ser humano. Así de grueso lo pone. Es el que se atrevió a tomar decisiones, a que quiere ser él, no copia de nadie, a que quiere atreverse a seguir adelante a pesar de lo difícil que está viviendo. Ese es el que se va a realizar. Y ese es el que lucha entre la luz y la oscuridad para mantener un equilibrio y encontrarle sentido a la vida. Si no, no tenemos sentido. ¿Cuánta gente vive sin sentido? Porque ya ni la religión ni nada los mueve. Han perdido la confianza, la fe. Toda esa cantidad de gente que ha perdido la fuerza que nos da el sentido es la que anda apabullada ahorita metida en la tecnología pensando que eso se lo va a resolver. No. Ahí es importante, quizá alguna vez tengamos una charla de este tema. Muy amable, Isaac. A ti, Sergio. A ver, Sandra, por favor. Hola Isaac, buenos días o buenas tardes o lo que corresponda. Hola. A mí fíjate que hoy me hizo reflexionar mucho sobre lo que has hablado, bueno, que ya nos has hablado, ¿no? Del bien y del mal, que no hay que ser buenitos bonitos ni malitos malitos. Y me recuerda mucho pues cuando yo escuchaba en la Biblia este diálogo entre Satán y Dios para permitir que tentaran a Job. ¿Qué? Digamos que entonces, Ese libro. ¿verdad? Yo Entonces, sí. ajá. Entonces, yo no lo entendía, pero ahora con tus explicaciones entiendo que es necesario las dos para poder evolucionar en conciencia en lo que estamos haciendo en nuestras pues diferentes vidas, ¿no? Mira, yo me apegaría mucho a lo que el señor Blavatsky dice. Jung de repente, por ejemplo, menciona, dice, el lenguaje religioso o metafísico, la mala voluntad también es una parte de la voluntad de Dios. O sea, él está usando la terminología cristiana. La buena voluntad y la mala voluntad son Dios. El cañón que eso representa para alguien que está obsesionado con la luz y no quiere saber nada de la oscuridad. Ahora, yo lo veo así.
y me adhiero más a la versión de la señora Blavatsky. Ella dice el sufrimiento y la oscuridad por la que nosotros caemos por la ignorancia y a veces vivimos varias vidas luchando, nos ayuda a salir de ese estado de ignorancia cuando nos cansamos de sufrir y decidimos ir hacia la luz. O sea, esa parte es como el leitmotiv que nos saca adelante en nuestro proceso de evolución y de realización. Y ahí me da mucho más claro las expresiones que menciona Jung en su obra. Les voy a leer otra y verán, que son muy fuertes desde el punto de vista. A ver, déjenme. El bien y el mal no son juicios absolutos, sino humanos, que dependen de la cultura, la religión y el sentimiento hacia los valores de cada uno que lleva dentro. O sea, son más bien juicios de las culturas, de los individuos. Porque Jung trata de mostrar que el bien y el mal son energías necesarias en nuestra estructura profunda para poder tener, para que con la conciencia que se produce por la polaridad, nosotros eh, unamos, vamos a hacer, integremos nuevamente esos dos aspectos hasta donde sea posible en una vida. Un ser humano desarrollado tiene luz y tiene oscuridad. Vean ustedes pongo un ejemplo, Gandhi luchó toda su vida para liberar al pueblo hindú, ¿sí? Pero también tenía ahí un eros durísimo, ¿sí? Que lo controlaba muchísimo. Incluso en muchas acciones él utilizó la oscuridad. Les voy a poner otro ejemplo, el del Buda. A mí me gusta este ejemplo. El Buda en una encarnación anterior a ser Buda, cuando llegó a la humanidad, la del cuarto globo, le encarnó en un capitán de un barco, de una nave, ¿sí? Y andaba, pues, comerciando, ¿no? Trasladaba gente a otros lugares y en una ocasión iba el barco lleno de gente que llevaba a otro puerto y se entera por sus compañeros aledaños, siendo él el capitán, que había un sujeto que quería robar y deshacerse de muchos de los que estaban ahí. Creo que había como 500 personas, algo así. ¿Qué hizo el Buda? Aquí saben la anécdota, que parece bastante real. Los mató a este cuate. O sea, moralmente violaba una ley el Buda, ¿o no? Pero sus principios internos, aquellos que los sostenían, decidieron deshacerse de ese tipo porque él iba a afectar a muchísimo. Es cierto, después él pasó, probablemente, eso dice la anécdota, un periodo en los planos astrales o donde estuvo, porque había cometido una infracción. Karma cobra, no importa, pero no con la misma celeridad que sería para alguien que es un asesino, ¿no? Eso es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Que puede que las normas morales que presiden la sociedad, a veces por nuestros principios personales los vayamos a violar. No estamos probablemente cometamos un acto kármico, pero no del poder que uno piensa, porque uno está basándose en los principios que nos sostienen. Encuéntrense ustedes en una condición de peligro de su familia, que si no defienden a su familia, los van a matar o los van a robar, y solo porque usted no puede matar o porque tiene el principio de defender la vida, usted va a dejar que los maten. Pregunto, éticamente, su principio interno se protege a tus hijos, a tu mujer, a costa de que
tengas que deshacerte del que te ataca. ¿Tendrás que pagar? Sí, pero es de otra forma, ¿sí? Porque estás justificando, y eso es un principio de ese, vamos a decir, de ese Dios interior de Jung, que tiene luz y oscuridad. Estamos usando un lado porque no hay otra, porque Dios es las dos cosas. Hasta que tengamos la claridad de esta polaridad, porque hemos sido inducidos a ver solamente la luz y la oscuridad hay que destruirla. Si destruimos la oscuridad, destruimos la luz, porque los dos emanaron del Logos inmanifestado, vienen de la unidad. A Jung lo atacaron muchísimo los teólogos, protestantes y católicos, pero después empezaron a entender. Por eso hay un capítulo en el segundo tomo que sí recomiendo que lo repasen, el segundo tomo de la doctrina secreta que se llama Deus es Demonius Inversus. Dios es el demonio invertido. Entonces entenderíamos a Job más ahora por qué le manda la misma divinidad, le manda el golpe oscuro. No, tenemos que deshacernos de ese concepto de... Ustedes, yo antes criticaba mucho a Jehová, ahora lo entiendo. Vemos a Jesucristo, bondad, compasión, aunque tenía lo suyo, ¿ves? Sacó a los mercaderes del templo y los sacó de una manera muy complicada, los corrió. Y si no pudo dar de latigazos, pues desfaló. O sea, también tenía su polaridad, porque era humano. Pero si ustedes ven a Jesucristo y ven a Jehová, ustedes van a ver la polaridad. Yo entiendo ahora por qué Jehová le daba duro a los judíos, porque también los judíos tenían lo suyo. Bueno, creo que es suficiente para comentar. Gracias. ¿Les parece que hagamos? Creo que estaba, ahí quién estaba esta chica que me preguntó. Bermare Cabas. Por favor. Muchas gracias. Ya, bueno, es que mi comentario es un poco fuera es que usted comentó hace rato que todo el mundo está metido en la tecnología. No Y todos, yo, pero muchos se aferran a eso como el nuevo Dios. sí, y yo la verdad tengo como muchas, cuestionamientos internos, ¿no? Ayer hubo una plática, ayer o antier en la Sociedad Teosófica Boliviana sobre el tema. Sí, me enteré. Y, de- No pude y, entrar y por el bueno, horario. ajá. Y bueno, de todos modos, yo siempre me quedo con mis mismas preguntas. O sea, primero que nada, estamos hablando que estamos en una etapa del Kali Yuga. Sí, Aparece esto que de pronto parece ser algo que el ser humano se le puede salir de las manos sí. y que puede ser inmanejable. O sea, no es cierto que el hombre va a controlar todo. No, este asunto en un momento dado puede salirse de las manos. Y entonces pienso que si está pasando esto es porque tenemos un mensaje que entender y atender, ¿no? Mm, mm, Mírenme, y, y, y mírame, eso es de las cosas que sí. por eso ahorita lo saco, porque usted habló de la tecnología y de Miren, pronto saco el tema de cuestionamiento. la tecnología es un poquito complejo. Yo no estoy en contra si se sabe bien usar. Un teléfono, si lo uso como debe ser, no habría problema. El problema es que caemos ya en una obsesión, es una droga, ¿vale? Pero hagamos un lado el teléfono, la inteligencia artificial. Este es el tema. Eh, no sería raro, bueno, creo que hoy, entre ayer y hoy, salió el reglamento para controlar la inteligencia artificial en la comunidad europea, ¿sí? Es algo muy importante para tener cierto límite al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y eso ayuda a cómo usarlo. Ahí ponen dos o tres conceptos en los que no se debe usar y que van a multar a las empresas que lo usen con cientos de miles de millones de euros. ¿Sí? No 1 o 2 millones, bastante para que la empresa no le dé la tentación, ¿no? El problema está en el mal uso que hagamos de la inteligencia artificial. Si ahora, sin tener todavía esa expansión, porque se espera que hasta dentro de 10 o 15 o 20 años se expanda, ya lo usamos para
engañar a la gente o manipular a los chicos, a las chicas, sacarlas desnudas. Bueno, hacemos muchas tonterías porque estamos como los niños jugando con fuego y no tenemos ni idea de las consecuencias que puede haber. Y eso, doctor, además de esto que usted dice, consideremos también que los verdaderos poderosos son los que tienen el poder sobre eso, ¿no? Y no les si ya lo importa, hemos y no les visto, interesa a no ellos les que pase lo que interesa. pase. Exactamente, eso es lo preocupante en términos de que qué podemos hacer ante eso nosotros. Y yo decía, bueno, pues tenemos que difundir más esto del poder del pensamiento, ¿no? Sintonizarnos en estos pensamientos benevolentes, pero que sea, digamos, que un contagio más amplio para que tenga amplia trascendencia a la humanidad, ¿no? Sí. Una chica me decía, Berenice, justamente me decía, y es que estamos además entrando en un cuarto de siglo cuando se supone que los maestros nos dan una ayuda especial, ¿no? Mm, Bueno, al menos eso escuché, no sé, mire, pero eh, la única forma que estamos esperando como al Padre que nos saque del agujero, yo siento que tenemos que actuar por nosotros mismos. Yo no digo que si alguien me recomienda algo, pues no le haga caso, ¿no? Pues sí, mira, tiene razón por esto y por esto. Yo ayer oí una entrevista con este expresidente de Uruguay, que está ya más para allá que para acá. No sé si lo oyeron ustedes, no la vieron. no, no, sí, pero sí sé de quién es mexicano. Sí, Sí que lo vi, buenísima Mujica, la José entrevista, Mujica. buenísima. ¿Por qué? Porque él comenta, ¿no? Dice, nos hemos convertido en una sociedad consumista. Ya no hay tiempo para vivir la vida, hay tiempo para consumir. Eh, Se podría ver, si la quieren volver a ver, siempre se graban y en el canal 6 creo que está. Lo que quiero decirles a ustedes es que puede haber personas que nos inspiren y nos aconsejen, pero al final solamente nosotros, movidos por nuestra propia fuerza interior, por el maestro interior que llevamos, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Es lo único que tenemos, no tenemos ni poder ni el dinero para hacer modificaciones que alteren el entorno, pero sí podemos vivir de una manera que influya, partiendo de que todos somos uno. Es la única que encuentro. Sí, yo estoy de acuerdo. No Gracias, lo doctor. dudo. A usted, Bermari, gracias por la pregunta. ¿Les parece que hagamos la invocación para terminar? Les cierren sus ojitos un momento y vamos a hacer la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Gracias, Chuy, Carolina, A ti, Isaac, a ti. Arturo, Y Rafa, Isaac, Gracias a ti, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Georgina, y Isaac, Gracias, y Isaac. Isabel, Isaac, Richie, Gracias, si Isaac. Oscar, tienes, Muchas gracias, si Isaac. tienes por ahí, Isaac, si tienes Sí. por ahí, Isaac, la liga de la noticia de lo de las reglas de IA, me interesaría ver si no me pasa, ¿no? sí, sí, fue Es anunciada una, hoy en la mañana en el noticiero, oí que ya salió, pero que supongo que lo van a publicar para que la podamos. Vale la pena porque la comunidad europea está más interesada viendo el abuso que se está haciendo con las primeras que salieron, los sistemas que salieron de inteligencia artificial que los han usado de una manera, bueno, supongo las empresas bien, pero la gente sin guías, sin lineamientos, pues está usándola como usas el teléfono, ¿no? claro, claro. Sin control, sí.
Sí, sí, sí. Y Y es eso de que, sacar a una chica que la fotografías y después la inteligencia artificial te la desnuda y te la pone en un vídeo, me parece un muy mal uso de algo que deberíamos tenerlo para otra cosa. Sí.